Jamás pensé que algún día contaría esto en voz alta, pero a veces uno necesita liberar lo que ha llevado tantos años guardado. Si estás viendo este video, quédate hasta el final, porque lo que viví en ese lugar no se parece en nada a lo que la gente imagina cuando escucha la palabra burdel de lujo. Lo que voy a contarte no son rumores, no son historias inventadas, son mis noches, mis turnos, mis silencios, mis decisiones y las cosas que aprendí en un trabajo que casi nadie entiende de verdad. Todo empezó una noche en la que yo no tenía absolutamente nada, sin dinero, sin rumbo, sin saber qué iba a hacer con mi vida. Una amiga me dijo que había un lugar donde buscaban personal discreto, gente capaz de trabajar de noche, mantener la calma, vestir con elegancia y no hacer preguntas innecesarias. No quise admitirlo, pero la necesidad me empujó más rápido que mis propios principios. Y así fue como terminé frente a una puerta negra sin letrero, con un timbre que apenas se veía, en un barrio donde los autos parecían más caros que los apartamentos. Cuando me abrieron, casi retrocedí, no por miedo, sino porque el interior no tenía nada que ver con la imagen que llevaba en la cabeza. No había luces rojas, no había escaleras lúgubres ni ambientes caóticos. Todo era tan elegante, tan exageradamente lujoso, que me sentí fuera de lugar desde el primer segundo. Mármol blanco, alfombras suaves, música tenue, perfumes caros, copas de cristal y mujeres hermosas caminando como si estuvieran modelando. Pero no eran modelos, y ese era el primer contraste que aprendí. Nada en ese lugar era lo que parecía, absolutamente nada. La gerente, a quien todos llamaban Madame, me recibió con una mirada que, más que evaluarme, parecía leerme. ¿Sabes servir copas?, me preguntó. Asenté. ¿Sabes caminar con tacones altos? Volví a asentir. ¿Puedes mantener la calma cuando algo inesperado ocurre? No estaba segura, pero dije que sí. Entonces sígueme. Y fue así como conseguí el trabajo. Mi función era sencilla por fuera: servir bebidas, mantener el ambiente impecable, atender a los clientes sin involucrarme, avisar discretamente cuando alguno se pasaba de la línea, acompañar a las chicas de un salón a otro y, sobre todo, observarlo todo, porque en un lugar así la información vale más que cualquier joya. Recuerdo mi primer turno como si fuera ayer. Llevaba un vestido negro ajustado, zapatos que me hacían sentir que caminaba sobre agujas y un collar que ni siquiera era mío. Aquí la apariencia es parte del salario, me dijeron, y tenían razón. Nunca me había visto tan elegante, pero tampoco tan vulnerable. Esa mezcla me acompañaría durante años. La clientela era diversa: empresarios, turistas, políticos, gente que no quería ser vista y gente que quería ser vista demasiado, todos con algo en común: buscaban escapar. Y mi trabajo era facilitar ese escape sin que se notara el esfuerzo que había detrás. Desde el principio comprendí que la noche tenía sus reglas, y si las rompías, te perdías. Por eso aprendí rápido. Aprendí a distinguir un cliente nervioso de uno problemático. Aprendí a leer miradas, a anticipar movimientos, a cambiar el rumbo de una conversación con una bandeja de copas. Aprendí a reconocer cuando una de las chicas necesitaba apoyo sin decir una palabra, porque en ese lugar nadie pedía ayuda abiertamente, pero todos la necesitaban tarde o temprano. Una de las primeras cosas que me impresionó fue la discreción con la que todo estaba organizado: las luces, la música, las rutas internas para que los clientes nunca se cruzaran cuando no debían.
Hasta los ascensores tenían códigos especiales según la persona que los usara. Yo era camarera, pero muchas veces me sentía como parte de un engranaje más complejo, como si formara parte de un mecanismo silencioso donde cada paso estaba calculado. Mi primera noche fuerte fue apenas una semana después. Había un cliente nuevo, alguien importante, según me dijeron. Lo noté enseguida, no porque fuera famoso, no lo era, sino por la forma en que todos ajustaron su comportamiento cuando él entró. La música bajó un poco, las chicas cambiaron de postura, incluso la gerente apareció más cerca del área principal. Todo eso lo vi aunque nadie lo dijera. Mi trabajo era ver sin preguntar. Ese hombre tenía una mirada difícil de describir. No era agresiva, pero tampoco amable. Era como si evaluara silenciosamente a cada persona que pasaba. Lo atendí siguiendo las instrucciones. Sonrisa leve, contacto visual justo, tono cordial. Le serví una bebida y cuando puse la copa en la mesa, él me dijo algo que todavía recuerdo. Este lugar es perfecto y tú encajas. No supe si era un elogio o una advertencia. A lo largo de la noche lo observé, no porque quisiera, sino porque me lo pidieron. Yo era nueva y parte del entrenamiento consistía en aprender a identificar patrones. Había clientes que solo querían desconectar, otros que necesitaban sentirse poderosos, otros que buscaban compañía emocional disfrazada de glamour, pero él parecía querer entender cómo funcionaba todo. Hubo un momento en que una de las chicas, llamada Mariela, me hizo una señal desde el pasillo. Era una señal leve, apenas perceptible, pero yo ya la había aprendido. Algo no iba bien. Dejé mi bandeja en una mesa auxiliar y la seguí. Cuando llegué, me explicó en voz baja que el cliente hacía preguntas demasiado específicas sobre habitaciones internas, personal, horarios, cosas que ningún cliente debería preguntar. Yo avisé discretamente a la gerente, quien apareció como si ya lo hubiera previsto. Lo abordó con una elegancia que pocas personas tienen y lo condujo a un salón privado, donde pasó el resto de la noche sin causar más problemas. A la mañana siguiente, ese hombre estaba prohibido de volver, aunque jamás me dijeron el motivo exacto. En ese lugar aprendí a vivir rodeada de mitades de verdad. Nadie sabía todo, cada persona tenía un pedazo de información. Y ese era precisamente el secreto de cómo se mantenía la seguridad del sitio. Con el tiempo, dejé de ser la chica nueva. Llegó un momento en el que conocía más del funcionamiento interno que muchas de las propias chicas. Sabía qué cliente prefería cierto tipo de bebida, qué música tranquilizaba ciertos grupos, qué perfume molestarían a otros, qué detalles podían despertar tensiones y, sobre todo, sabía que el lujo extremo siempre esconde algo. Siempre. Una noche, por ejemplo, entró un grupo de hombres que parecían relajados, pero yo noté algo que no encajaba. Cada uno llevaba un reloj similar y todos miraban alrededor demasiado, no como clientes curiosos, sino como personas que querían controlar el ambiente. Le di la señal a la gerente, la misma señal que había aprendido de Mariela. El equipo de seguridad interna activó un protocolo silencioso, y justo antes de que algo ocurriera, esos hombres fueron acompañados a una sala específica donde la atmósfera cambió por completo. Minutos después se marcharon sin causar incidente alguno. Nunca supe quiénes eran, pero entendí algo fundamental. Cuando todo parece tranquilo, es cuando más alerta debes estar. Trabajar ahí me enseñó muchísimo sobre los límites humanos. No hablo solo de las chicas, sino de los propios clientes y de mí misma. A veces, mientras servía copas, escuchaba fragmentos de conversaciones que jamás imaginé oír.
gente poderosa hablando de sus miedos más profundos, turistas confesando que llevaban una doble vida, mujeres que entraban buscando olvidar lo que no podían decir en sus casas. Era un desfile constante de historias que nunca terminarán en ningún libro, pero que existieron, que fueron reales en esos minutos compartidos con música suave y luces doradas. Lo más difícil, sin embargo, era ver a las chicas cuando el glamour se apagaba, porque durante el turno parecían reinas, fuertes, brillantes, seguras, impecables. Pero cuando la última copa se servía y los pasillos quedaban en silencio, algunas se quedaban sentadas un rato sin decir nada, respirando despacio, tratando de volver a la realidad. Y ahí es donde yo también aprendí otro secreto del lugar. La noche se sostiene con más cansancio del que cualquiera imagina. Había una chica en particular, Sofía. Todos los clientes la adoraban. Tenía una presencia magnética, una sonrisa capaz de tranquilizar a cualquiera. Pero cuando estaba conmigo en la cocina, durante esos 5 minutos de descanso, que parecían durar un segundo, me decía: «A veces no sé si me estoy encontrando o perdiendo». Yo no sabía qué decirle, solo podía escucharla. Y para muchas de ellas, eso era más valioso que cualquier palabra. También vi cosas que jamás pensé ver. No cosas prohibidas, esas no las habría tolerado, sino situaciones humanas que se esconden detrás del lujo. Vi hombres llorar, vi mujeres reír de formas que no reían afuera, vi parejas que entraban fingiendo que eran algo que en realidad no eran. Vi personas que solo querían hablar, literalmente hablar, porque afuera nadie las escuchaba, y entendí que el burdel de lujo, más que un sitio de fantasía, era un refugio extraño donde la gente buscaba lo que no encontraba en su vida normal. Nunca olvidaré una noche en la que un cliente habitual, alguien siempre elegante, siempre amable, me pidió que simplemente me quedara a su lado mientras esperaba a una de las chicas. No quería conversación, no quería nada más, solo presencia. «Hoy tuve un día demasiado largo», me dijo, y ese fue uno de los momentos en que entendí que mi trabajo era mucho más complejo de lo que mostraba un uniforme. Pero claro, no todo era tranquilo. Hubo noches duras, tensas, en las que la música parecía demasiado lenta y la gente demasiado rápida. Hubo clientes que creían que podían sobrepasar límites y ahí entrábamos nosotras, el personal entrenado para mantener la calma sin perder la firmeza. Yo aprendí a decir no con una sonrisa y cuidado con una mirada. Aprendí que la elegancia es también una forma de defensa. Hubo una noche, por ejemplo, en la que un cliente quiso acercarse demasiado a una de las chicas. Ella hizo la señal. Yo llegué, me interpuse con una bandeja y le ofrecí otra bebida como excusa. Él no lo entendió, insistió, y cuando la tensión comenzó a crecer, uno de los guardias apareció como si hubiese salido de las sombras. En menos de 10 segundos, el ambiente volvió a la normalidad. Nadie gritó, nadie se alteró, nadie vio más de lo necesario. Esa habilidad silenciosa era lo que mantenía todo funcionando. Y mientras pasaban los meses, yo me iba volviendo parte del lugar. No de su glamour, sino de su funcionamiento. Sabía exactamente a qué hora cierto cliente aparecería aunque no hubiera reservado. Sabía cuándo una chica quería retirarse antes de tiempo aunque no lo dijera. Sabía cuándo una copa debía servirse más rápido y cuándo debía demorarse para que la noche fluyera sin problemas. Y también sabía cada vez con más claridad que mi estancia ahí no sería eterna. Ese no era mi hogar, era un capítulo, uno intenso,
uno que me enseñó a observar a los demás y a observarme a mí misma. Pero antes de contarte cómo terminó todo para mí en ese lugar, necesitas saber las noches que cambiaron mi forma de ver el trabajo para siempre. Porque hubo 3 en particular que marcaron un antes y un después. 3 situaciones que, aunque no pusieron mi vida en riesgo, sí me mostraron verdades que jamás imaginé. Y esas 3 noches, la primera de esas noches ocurrió varios meses después de que yo comenzara a sentirme parte del ambiente. Era un viernes, y los viernes siempre estaban cargados de una energía especial. La gente entraba buscando olvidar la semana, y el lugar se transformaba en una especie de escenario donde cada persona interpretaba una versión sofisticada de sí misma. Yo ya conocía el ritmo, ya sabía cómo anticipar los movimientos de cada grupo y me movía por los salones con naturalidad. Pero esa noche noté algo distinto desde el principio. Uno de los clientes habituales, un hombre que jamás había causado problemas, estaba visiblemente inquieto. No era el tipo de inquietud evidente, no estaba alterado ni agresivo. Era más sutil, su manera de sentarse, sus dedos moviéndose repetidamente sobre la mesa, la forma en la que desviaba la mirada cuando alguien pasaba cerca. Le serví la bebida que tomaba siempre y le pregunté suavemente si todo estaba bien. Él me dijo que sí, pero su voz no coincidía con la calma que intentaba aparentar. Unos minutos después, una de las chicas, Clara, se me acercó y me dijo que aquel cliente le había pedido algo que no estaba dentro de las reglas. No algo grave, no algo peligroso, pero sí algo que el establecimiento no permitía por motivos de seguridad y de respeto hacia ellas. Clara era una de las más tranquilas, de las más experimentadas. Si ella había sentido incomodidad, yo debía actuar. Me acerqué al cliente y, con la sonrisa profesional que formaba parte de mi trabajo, le expliqué de la forma más amable posible que aquello no era permitido. Él asintió, pero no dijo nada. Pensé que el incidente había quedado ahí, pero mientras me alejaba lo escuché susurrar algo que heló el ambiente. Esta noche no quiero estar solo. No era una amenaza, no era una exigencia. Era una confesión sincera que se escapó de su máscara, y ese fue el problema. Cuando la sinceridad aparece en un lugar donde todo el mundo intenta protegerse, puede convertirse en una grieta emocional difícil de manejar. A partir de ese momento, el hombre quedó sentado en silencio, mirando la copa sin tocarla. Las chicas lo observaban a distancia, no por miedo, sino por precaución. Cuando un cliente emocionalmente vulnerable se encuentra en ese estado, la noche puede tomar rumbos imprevisibles, no peligrosos, pero sí delicados. La gerente me pidió que lo acompañara discretamente, no físicamente, sino estando cerca para asegurar que no hiciera nada impulsivo. Yo acepté. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguna de nosotras esperaba. El hombre comenzó a hablar, no a mí directamente, sino como si hablara al aire, como si se hablara a sí mismo. Contó que llevaba meses sintiéndose solo, que la rutina lo había consumido, que había perdido la alegría de llegar a casa y que la única razón por la que volvía al lugar era porque ahí, al menos, alguien lo miraba a los ojos con una sonrisa. No buscaba compañía íntima, buscaba compañía emocional. Yo me quedé petrificada por dentro, aunque mantuve mi postura profesional. A veces el trabajo te obliga a contener emociones que quieres soltar, pero si las sueltas, te quiebras. Y quiebrarte en ese ambiente no es una opción. La gerente se acercó y habló con él en privado. Le ofreció un té, lo acompañó a un salón más tranquilo
y llamó discretamente a un chofer para que lo llevara a casa. Al final de la noche, ella me miró y dijo: «Este lugar no es solo lo que la gente piensa. A veces incluso los más fuertes vienen aquí para no caer». Esa noche entendí que mi trabajo no era solo servir copas. Yo era parte de una red silenciosa de apoyo que pocas veces recibía reconocimiento. La segunda noche que marcó mi vida fue completamente diferente. Fue una de esas noches perfectas en apariencia, de esas en las que todo sucedía sin contratiempos, donde los clientes estaban tranquilos, las chicas relajadas y la música tenía el ritmo exacto para que todo fluyera. Y justo por eso, cuando algo extraño ocurrió, nos tomó desprevenidas. Estaba llevando una bandeja hacia el salón principal cuando vi a una mujer que jamás había estado allí antes. Era joven, elegante, con un vestido rojo que contrastaba con la iluminación suave del lugar. Pero lo más llamativo de ella no era su belleza, sino su mirada. No miraba alrededor como los clientes nuevos, que suelen observarlo todo con curiosidad, ni como las chicas nuevas, que lo miran con expectativa mezclada con nervios. No, ella observaba como si ya conociera el sitio, como si estuviera buscando algo específico. No estaba en la lista de reservas, no había pasado por recepción de la manera habitual y aún así estaba caminando como si entendiera la dinámica del lugar. Una señal inequívoca de que algo estaba mal. Me acerqué con delicadeza y le pregunté si podía ayudarla. Ella me dijo que estaba esperando a alguien, pero no dio más detalles. La gerente apareció segundos después, y cuando digo segundos, no exagero, y tomó el control de la situación. Le preguntó quién la había autorizado a entrar y la mujer, sin perder la compostura, respondió con un nombre que ninguna de nosotras esperaba escuchar: el dueño del establecimiento. Era muy raro que alguien usara ese nombre, no porque fuese secreto, sino porque la mayoría de la gente no lo conocía. Él rara vez aparecía. Su presencia era casi un mito. Y sin embargo, allí estaba esa mujer mencionándolo con absoluta seguridad. La gerente le pidió que la acompañara a una de las salas privadas para aclarar la situación. Yo tenía que seguir atendiendo a los clientes, pero no pude evitar observar cómo esa mujer caminaba con pasos firmes, sin miedo, sin ansiedad. Era evidente que no estaba allí para disfrutar del servicio. Más tarde supe la verdad. Aquella mujer no era cliente. Era una inspectora privada contratada para vigilar a uno de los clientes habituales, un hombre casado que llevaba meses entrando al local en secreto. Ella no había sido autorizada por nadie del establecimiento, simplemente había logrado colarse gracias a su habilidad para leer movimientos y burlar protocolos sin levantar sospechas inmediatas. Eso, por supuesto, era un problema enorme, no por la vida personal del cliente, eso no era asunto del establecimiento, sino por el riesgo para la privacidad de todos los demás. Si una persona lograba infiltrarse con tanta facilidad, significaba que algo en el sistema no estaba funcionando. Después de una conversación extensa con la gerente, la mujer fue escoltada hacia la salida. No hubo escándalos, no hubo tonos elevados. Todo se manejó con una calma tan calculada que los clientes no notaron nada. Pero yo sí noté algo en los ojos de la gerente cuando volvió al salón. Preocupación genuina. Esa noche, después de cerrar, nos reunieron a todo el personal y nos dieron nuevas instrucciones, nuevos protocolos de entrada, nuevas verificaciones, nuevos códigos internos. Yo participé activamente en esa reestructuración porque ya me había ganado la confianza de la gerente. Fue la primera vez que sentí que mi trabajo tenía un peso real más allá de lo estético.
Y entonces vino la tercera noche, la más intensa, la que me hizo cuestionar si debía seguir allí o si había llegado el momento de irme. Fue una noche aparentemente normal, al menos al comienzo. Los clientes habituales llegaron, las chicas lucían impecables, las luces suaves creaban la atmósfera perfecta y las copas brillaban bajo los reflectores dorados. Todo parecía estar en orden, hasta que un cliente nuevo llamó mi atención por razones muy distintas a las habituales. No era su apariencia, era común, incluso discreto. No era su actitud, parecía tranquilo, pero algo en su manera de caminar me hizo ponerme en alerta. Caminaba como alguien acostumbrado a vigilar, como alguien que había hecho ese tipo de observación toda su vida, y cuando entró a uno de los salones, su mirada recorrió cada detalle como si estuviera haciendo un mapeo mental del espacio. Yo llevaba suficiente tiempo allí para saber que ese tipo de comportamiento no podía ignorarse. Me acerqué a la gerente y le dije: «Tenemos un cliente que no viene a relajarse». Ella se acercó discretamente para observarlo. No tardó ni 20 segundos en confirmarlo. La postura del hombre, su forma de inclinar ligeramente la cabeza, su atención constante a las puertas y a las rutas de escape, todo en él indicaba que no estaba allí por placer. Lo que sucedió después fue tan rápido que aún hoy me parece una escena lenta en mi memoria. El hombre se levantó, caminó hacia uno de los pasillos internos, un área donde los clientes no podían entrar sin autorización. Y yo, por instinto, me moví para bloquearle el paso con una bandeja en las manos. Le sonreí y le dije que esa zona estaba reservada. Él me miró directo a los ojos, no con enojo, no con molestia. Me miró como alguien que quiere saber si la persona que tiene enfrente entiende realmente lo que está haciendo. ¿Trabajas aquí desde hace mucho?, me preguntó con voz neutra. No respondí la verdad. Solo dije: el tiempo suficiente para saber por dónde no se puede pasar. Él dio un paso hacia atrás, pero no se fue. Preguntó algo que me tensó el cuerpo entero. ¿Quién está hoy en la sala privada 4? Esa sala solo se utilizaba para clientes de altísimo perfil. Aquella noche estaba ocupada, sí, pero esa información jamás debía salir de nuestro círculo interno. Le dije con amabilidad firme que no podía darle esa información. Él asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Pero su mano se deslizó hacia el bolsillo interno del saco. Por un instante pensé lo peor. No porque llevara un objeto peligroso, sino porque sabía que cualquier movimiento brusco en un lugar tan silencioso podía desencadenar reacciones del equipo de seguridad que nadie quería experimentar. Lo que sacó del bolsillo, sin embargo, fue una identificación. No pude verla bien porque la guardó rápido, pero alcancé a notar un escudo oficial. No supe si era real o no, pero su presencia bastó para que mi corazón corriera un poco más rápido. «Estoy aquí por alguien», dijo, «y voy a hablar con él esta noche». La gerente llegó en ese instante, casi como si hubiera aparecido de la nada. Se interpuso entre nosotros con la calma y la firmeza de quien sabe manejar situaciones delicadas. Lo llevó a un salón privado. La conversación duró más de media hora. Nadie supo qué se dijo, pero cuando él salió, simplemente se fue. No causó disturbios, no levantó la voz, no entró a la sala que quería. Y aún así, había conseguido exactamente lo que quería: un mensaje transmitido sin palabras. Las chicas estaban inquietas, el personal también, y yo, más que nadie, sentí un nudo en la garganta durante toda la noche. Cuando cerramos, la gerente me llamó a su oficina. Me dijo que había manejado la situación de forma impecable, que había sido valiente,
que había actuado antes de que la tensión creciera, pero también me dijo que ese tipo de situaciones se volverían más frecuentes, que trabajar allí significaba convivir con ese tipo de riesgo silencioso, que la discreción atraía a gente que quería esconder secretos demasiado grandes. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en irme, no porque temiera por mi seguridad, sino porque entendí que ese lugar absorbía más energía emocional de la que yo estaba dispuesta a seguir entregando. Ser camarera ahí no era un simple trabajo, era una mezcla de elegancia, tensión, observación, empatía, rapidez mental y resistencia emocional. Era estar siempre en control, incluso cuando no querías estarlo. Decidí quedarme unos meses más, lo suficiente para preparar mi salida sin generar inquietud. Y durante esos meses finales, entendí algo que antes no veía con claridad. Yo había crecido allí. Ese trabajo me había enseñado más sobre comportamiento humano que cualquier curso o libro. Había aprendido a escuchar sin juzgar, a observar sin intervenir, a mantener la calma en situaciones cargadas de emociones complejas. Había aprendido a confiar en mi intuición y, sobre todo, había aprendido a poner límites. El día que me fui, la gerente me dio un abrazo silencioso, algo extremadamente raro en ella. Me dijo: «Tienes un talento para ver lo que otros no ven, no lo desperdicies». Y nunca olvidaré esas palabras. El burdel de lujo quedó atrás, pero las lecciones permanecieron. A veces, cuando paso cerca de un edificio elegante y veo gente entrar con expresiones controladas, me pregunto qué historias se esconden detrás de esas puertas, porque sé, mejor que muchos, que la noche tiene capas. Y que lo que parece glamour desde afuera, desde adentro, es una mezcla compleja de fragilidad y fortaleza humana. Hoy puedo hablar de aquello sin miedo, no porque haya dejado de existir, sino porque ya no me pertenece. Esa parte de mi vida fue un universo lleno de secretos, pero también de verdades silenciosas que me ayudaron a entender mejor a las personas y a mí misma. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Nadie imagina lo que es realmente trabajar en un lugar así hasta que lo vive. Y aunque todo parecía brillante, lo que más recuerdo no es el lujo, sino las miradas, los silencios, las señales y las noches que me enseñaron a ver el mundo con otros ojos. Gracias por quedarte hasta el final del video. De verdad significa mucho para mí compartir algo tan personal. Si te gustó esta historia, si quieres escuchar más relatos de trabajos inusuales, secretos del oficio y experiencias que pocos se atreven a contar, te invito a suscribirte y compartir este video con alguien que disfrute de historias intensas y reales a su manera. Tu apoyo hace posible que sigamos creando este tipo de contenido. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.